Tengo acá el tema del día de hoy, o el mensaje que les quiero compartir, ya se llama al inverso. Y la verdad es que quiero que vayamos o vayan meditando también junto conmigo, que puedan ir pensando en cada una de las cosas que vamos a ir hablando, ya que quizás normalmente yo hablo muy rápido, medio acelerado. Voy a tratar de no ir tan acelerado esta vez, ¿ya? Pero básicamente es, ¿y si lo piensas al revés? Esa es como una pregunta que vamos a tratar de, o que quiero tratar de que ustedes se queden con ella, ¿ya? Y para cualquier cosa que le esté pasando, cualquier situación, cualquier planteamiento que necesiten, es como, ¿y si lo piensas al revés? Y me hace acordar un poco de mis tiempos de estudiante. Ya les voy a decir en qué momento, ya me acuerdo un poco esto. Pero vivimos en un mundo en donde probablemente hoy en día estamos súper caóticos, ¿cierto? Porque venimos de una estructura súper lógica, de un pensamiento súper lógico, lineal y bastante estricto. Y quizás hoy en día se ve un poco quebrado este pensamiento lógico, o esta estructura lineal de las que les hablo. Se van a dar cuenta cuando comencemos. Sabemos que nosotros, ¿cierto? Partimos ya, nacemos desde el vientre, o estamos en el vientre de la madre. Hay discusiones ahí en la actualidad que los dejaremos para discutir en otro momento. Ya luego de que está el bebé, ¿cierto? En este tiempo, en la guatita de la madre, el bebé nace y comienza todo un proceso de vida que es súper lógico, porque el niño depende al principio de sus padres, o depende gran parte de sus primeros años de sus padres, pero luego eh, nuestra estructura nos dice que debemos ir al colegio. Ya a cierta edad, normalmente hoy en día tenemos desde pre-kinder hasta la enseñanza media, ¿cierto? Lo que le llamamos colegiatura. Y prácticamente eso es ley, ¿cierto? De que el muchacho, el pequeño, parta en el colegio. Yo recuerdo que en mis tiempos no era tan estricto el tema, por ejemplo, de un pre-kinder o un kinder, y mi madre optó por no enviarnos a un kinder. Y partimos del colegio desde el primer año, pero teníamos que ir al colegio. Entonces esta estructura en nuestra vida está, necesitamos educarnos ya por X cantidad de tiempo, y tenemos súper formalizado el cómo nos educamos. Y dentro de esa educación también nos enseñan que debemos, o que nuestro pensamiento debiese enfocarse en obtener un título universitario, una carrera, ¿ya? Y antiguamente lo que pasaba era que la gente se dedicaba en su contexto, ¿cierto?, a ciertos oficios, pero ya pasamos a establecer, ¿cierto?, estos oficios, a regularlos y a darles nombres, ¿cierto? Y de ahí tenemos hace mucho tiempo esta idea de que el muchacho sale del colegio y lo que tiene que hacer es entrar a la universidad o a alguna institución de estudio superior. Luego, en esta estructura, ¿cierto?, el joven o la joven encuentra un trabajo, ¿cierto? Sale de la universidad, se titula y comienza a trabajar, y comienza su crecimiento personal en cuanto a lo profesional. El tema de encontrar una pareja, ¿cierto? De encontrar ya sea el hombre a una mujer o la mujer al hombre, y casarse, ¿cierto? Y programarse para la vida, también era súper establecido, ¿no? O sea, dentro de esta estructura era súper lógico estudiar, trabajo, y ahora me caso, y después que me caso tengo una familia. Eh, entonces, en este pensamiento, en esta estructura que es súper lineal, siempre estamos acostumbrados. De hecho, yo creo que desde pequeño quizás era incuestionable el decir, oye, ¿qué pasa si no estudio? ¿Qué pasa si no voy al colegio? Es como súper, ¿qué pasa si no quiero ir al colegio? No, tienes que ir al colegio. Ya, y si no quiero entrar a la universidad, no, es que te conviene entrar, sacar tu carrera, es que no quiero casarme. Ya son preguntas que quizás ahora son más aceptadas, pero antes de los tiempos que uno viene, la verdad es que casi no se daba espacio a ese tipo de preguntas.
¿ya? Y esta estructura, que en el fondo es aprendida, que es lineal, esta forma de vivir y que tiene esta finalidad, y ya sabemos que después de que se forma la familia, comienza el ciclo nuevamente en el niño, ¿ya? Y uno espera juntar el dinero adecuado para disfrutar un poco de la vida una vez que jubile. Pero bueno, vivimos básicamente, aquí puse este monito, pero de cierta manera robotizados por la sociedad, ¿ya? Porque estamos como programados a, a obedecer esta estructura, a ser súper lineales. Pero ¿qué pasa en el cristianismo? ¿Y qué pasa con esta estructura en este otro lado de nuestra vida? No solamente el que tiene que ver con la sociedad. Entonces, cuando nacemos en un entorno que es cristiano, sobre todo ahí, ¿ya? Cuando yo probablemente nací en mi familia tenía una mezcla en mi vieja católica, mi viejo venía de una familia evangélica, pero como a los 4 años de haber sido que yo tenía, ellos se convirtieron al adventismo. Por lo tanto, podría decir que prácticamente desde que nací, que yo nací en el adventismo, entonces mi fe partió desde ese inicio. Ya no es una fe que yo haya elegido tener, es una fe que me enseñaron a tener. ¿Ya? Y también muchas veces en esto tenemos una secuencia que es lineal. Porque cuando chicos lo primero que nos enseñan es que tenemos un Dios que creó el universo, que hizo la tierra, ¿cierto? En estos días y conocemos las historias y las animaciones del primer día, segundo día, ya luego sabemos que estaba el hombre y que el hombre pecó y que fue echado del Edén, ¿cierto? Y por consecuencia nosotros somos pecadores, ya por esta primera pareja. Luego la historia del diluvio, una historia asombrosa, ¿cierto? En donde la tierra prácticamente es destruida y sobreviven por voluntad de Dios unas pocas personas, unos pocos animales, ¿ya? Y luego la historia, ¿cierto? Del pueblo de Israel, en donde también es libertado, la historia de Moisés y con las cosas extraordinarias que ocurren ahí, que uno cuando es pequeño solamente absorbe estas historias y probablemente no cuestiona mucho, decir, hoy se abrieron las aguas, hubo un diluvio que inundó toda la tierra, las plagas y cosas que fueron ocurriendo y que nosotros aceptamos y aprendemos de esto. Y nuestra fe se basa básicamente en aprender algo que nuestros padres nos enseñan, porque ellos creyeron, pero uno, ¿cierto? Todavía no es que no crea, sino que uno cree, pero cree por aprendizaje. Luego sabemos de la historia de Jesús, que vino este Salvador que lo que hizo fue liberarnos del pecado y que tenemos que aceptarlo. Y el momento más importante en donde esto se ve reflejado es cuando resucita, porque si la resurrección, ¿cierto? No tendría sentido el tener la esperanza de que Él vuelva por nosotros, ¿ya? Porque creemos en un Cristo que es vivo, que está vivo. Pero esto también se puede transformar en una estructura súper lineal, inclusive de aprendizaje, en donde desde chicos vamos viendo estas historias y las aprendemos y forman parte de nuestra vida. Y probablemente pasa tiempo sin que nos cuestionemos, sin que digamos qué pasó con esta historia, qué pasó con el diluvio, o en ocasiones sí, pero muchas veces tenemos cierto temor de tener ciertas preguntas o cuestionamientos. Y de cierta manera diría que pasa algo muy parecido al tema social. Quizás estamos robotizados por la religión, y es un poco esto que hablaba Moisés la semana pasada, de cuándo tenemos este encuentro con la religión, del cómo es y cómo nos involucramos y cómo en el fondo vamos o aceptamos el vivir de cierta manera. ¿Ya? Y quizás dejamos un poco de lado el entendimiento real de lo que significa el cristianismo. ¿Qué sucede cuando nos cuestionamos? Y esto también es parte de la experiencia que uno tiene desde chico. ¿Qué sucede cuando tú, por ejemplo, dices, oye, Dios creó al mundo, ¿cierto? Lo creó en 7 días. ¿Creó Dios al mundo? ¿Creó Dios al universo? ¿Qué pasa si yo lo cuestiono libremente? ¿Ya? Si yo lo digo, si yo lo decía en mi iglesia, por ejemplo,
y existe Dios, por ejemplo, y realmente existió Adán y Eva y el Edén, y realmente pasó esto con el pecado, realmente hubo un diluvio, ¿cierto? Que inundó y destruyó la tierra por completo, y así podemos cuestionarnos lo que pasó con Moisés, y que es súper asombroso, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos cuestionamos esto? Oh, o sea, ¿cómo se me ocurre cuestionar lo que aprendí desde pequeño? O sea, aquello que nací, ¿cierto? Creyendo, entre comillas, creyendo, sino que más bien lo aprendí. Hereje. No sé si han escuchado, no sé si les tocó en sus realidades de iglesia ciertos hermanos que en algunas ocasiones podían reaccionar de esta manera a ciertos cuestionamientos. ¿Ya? No tienes fe. ¿Ah? Porque no creo, porque cuestiono. No soy cristiano. Bueno, vemos un ejemplo. Primer ejemplo que voy a mostrar, que es el de Tomás, ¿cierto? Que era discípulo de Cristo. Y acá en Juan 20, 24, 29, todos conocemos la parte de la historia, dice, ¿cierto? Que Tomás no estaba cuando Jesús se les presentó a los discípulos una vez que resucitó. Y él dice, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Ya, o sea, él estaba en su mente, ¿cierto? Había establecido que mientras él no tocara, ¿cierto? No viera a su maestro, no supiera que era algo físico, no iba a creer. Y se le presenta a Jesús, ¿cierto? Y Jesús le dice, Tomás, tócame, ya, ve mis manos, acércate. Y aquí vemos una respuesta en donde Jesús, si bien, claro, después dice, porque me has visto, has creído, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Ok, Jesús da esa respuesta, pero Jesús recibe a Tomás y le dice, tócame, le dice, pruébame. Ya, sal de tu duda, no lo condena, no le dice, Tomás, hasta aquí tú llegas y dejas de ser discípulo porque no creíste en que yo había resucitado, no le creíste a tus compañeros, no, él le dice, ven, prueba, mira, cerciórate tú mismo, porque Tomás era una persona que necesitaba creer de esa manera, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace uno cuando está establecido en este sistema lineal? Probablemente uno hubiese vetado o de repente uno escucha hablar de Tomás y tiene cierto, ay, Tomás es el que no creyó, ¿ya? Pero Tomás sí creyó, tenía otra manera de creer, ¿ya? Y otra manera que es correcta de creer, porque Jesús lo recibió así. Ok, pero estamos pensando un poco en el fondo en que en nuestras vidas tenemos un encuentro no con la religión, tenemos un encuentro con Jesús. ¿Ya? ¿En qué momento me transformo en creyente? Cuando nací, cuando soy bebé, cuando estudio, y tenemos esta secuencia lineal, la verdad, depende de cada persona cuando me transformo en creyente. Yo podría decir en lo personal que probablemente yo inclusive pasé a la etapa de trabajo y no me cuestioné nada del aprendizaje que había tenido en mi fe. Viví muchas experiencias de fe, sí, las viví en mi contexto, en el contexto universitario, el contexto de ser muchacho, de ser joven, ¿ya? Pero yo creo que realmente cuando grande, cuando adulto y no hace mucho tiempo atrás, probablemente 5 o 6 años atrás, empieza un proceso en donde me cuestiono. Imagínense ya, sobre 30 años recién. Hay gente que se cuestiona antes, pero te cuestionas y empiezas a preguntar. Y en ocasiones te pasa que tú crees que el cuestionarse está mal, ¿ya? Y uno mismo se veta, como mostraba ahí con el signo de interrogación. Se veta cuando uno pone en duda, ¿ya? Cuando uno duda de ciertas cosas que son pero tan sencillas como lo que aprendimos cuando pequeños. Ahora bien, ahora bien, ¿cuándo me transformo entonces realmente en este creyente? ¿Ya? ¿Cuándo logro ver? Yo creo, por lo menos en mi experiencia, cuando dudé.
Y si no hubiese dudado, probablemente no me hubiese transformado en creyente. Quizá hubiese sido un creyente que aprendió a ser creyente, pero no que vive siendo creyente. Entonces la fe, sí, la fe es la base, pero no vamos a hablar de la fe hoy día, ¿ya? Pero es la base, no quiero que piensen que voy a dejar la fe de lado. Yo creo que la fe es aprendida o vivenciada. Obviamente la fe vivenciada es la que esperamos tener todos y es la que nos lleva, ¿cierto?, a creer realmente en el Evangelio, a creer realmente en Cristo, ¿ya? Pero hoy en día, en nuestro contexto, no sé si se han dado cuenta, pero bueno, con lo que pasó la semana con él, no sé si era pastor al final o no, pero es súper difícil transmitirle a la gente la fe. Una, porque la fe, como dice ahí, ¿cierto? Es algo que se vivencia, ¿ya? Pero más aún, con todo esto que pasa, con cómo el mundo está apreciando a los cristianos, es más difícil aún decirle que piensen en tener una experiencia de fe, ¿ya? Entonces, ¿qué herramientas nos quedan a nosotros? Porque como labor tenemos nosotros defender lo que creemos, hacer que el mundo crea en Cristo, ¿cierto? Y pueda ser salvo. Pero ¿cómo podemos hacerlo si no podemos pelear con la fe? La fe básicamente es para nosotros mismos, para que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, ¿cierto?, tenga una relación con Cristo. Pero ¿cuáles son esas herramientas que en el fondo nos llevan a mostrarle a los demás que realmente Cristo murió por ellos? ¿Y qué nos dice la Biblia? Ya, Juan 5:39 es el primer versículo que voy a leer al respecto. Creo que puse dos, pero es el primero. ¿Qué nos dice la Biblia? Ustedes estudien con diligencia, me va a ser la nueva versión internacional, las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mi favor. ¿Ya? Entonces, ustedes estudien con diligencia. ¿Qué significa estudiar con diligencia? ¿Qué significa, hemos escuchado muchas veces, escudriñar las escrituras? Y quizás la respuesta la tenemos acá en Hechos 17:11, una respuesta que de repente uno pasa por alto, pero dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y este versículo me muestra a mí dos cosas, que la duda es permitida, ¿ya? Porque aquí los hermanos de Berea, ¿qué es lo que hacían? Estudiaban las escrituras, pero ¿qué querían hacer? Querían comprobar si lo que Pablo y Silas le decían era verdadero, ¿ya? Entonces lo primero es que la duda es permitida. Y lo segundo es que si tengo dudas, necesito salir de esas dudas. ¿Cómo lo hago? Escudriñando. Escudriño la escritura, estudio la escritura y probablemente este mundo de la escritura me lleve al mundo completo de estudio, no solamente a las escrituras. Nos vamos a quedar con estos dos versículos. Entonces el primero nos decía, lo repito, ustedes estudien con diligencia las escrituras, ¿ya? Porque ellas dan testimonio de Jesucristo. Y el segundo nos da el ejemplo de que los de Berea, ¿cierto?, examinaban, o sea, que estudiaban con diligencia la escritura. ¿Con qué propósito? Saber si era la verdad. Y al principio les dije, vamos a hablar un poco quizá, o el título dice al inverso. ¿Ya? El pensamiento inversivo básicamente es el ver las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. ¿Ya? El ver las cosas normalmente al inverso. ¿Qué pasa si yo tengo esta forma de entender y qué pasa si lo doy vuelta? ¿Y por qué me acuerdo de la universidad? Porque muchas veces uno llegaba con un proyecto, llegaba con una maqueta y el profesor la agarraba, la miraba, la daba vuelta y al final la giraba y decía, esto sí. Y uno quedaba así, "Oh, ¿de qué me está hablando?". Entonces, al final, las cosas tenemos una forma de verla, pero no siempre tienen un punto de vista de estudiarlas, ¿ya? Y por eso, bueno, acá les traje el ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de la historia, en donde está Edward Jenner, que fue el creador de la vacuna, el concepto de vacuna, de inocular en sí, ¿ya? Y que en su historia
se cuenta, se dice que este hombre pasó mucho tiempo estudiando el tema de la varicela, ¿ya? Que era muy común y que mucha gente la adquiriera y muriese por varicela. Y él tenía una secuencia súper lineal de ir estudiando esto hasta tratar de encontrar una solución. La solución no la encontró de manera lineal, sino que cuando él hizo una observación desde donde, acá aparece la vaquita al lado, pero básicamente es una observación desde las vacas, porque habían ciertas mujeres que eran lecheras y que ellas no se enfermaban de, de viruela. Entonces él notó eso y comenzó a estudiar ya desde ahí hacia afuera, hacia la enfermedad, eh, qué es lo que pasaba y por qué ellas eran de cierta manera inmunes. Y descubrió que las vacas tenían un tipo de viruela en donde las mujeres que estaban en contacto con ella la adquirían, pero que no se enfermaban, como era la viruela en el humano, y que básicamente eso las volvía inmune a la viruela que tanto afectaba a la humanidad. Entonces, por ahí él encontró la solución y ahí aparece la vacuna. Por eso que la vacuna se llama también, o tiene ese nombre de vacuna, que la conocemos nosotros. Bueno, me encontré con esta historia, probablemente la he escuchado también en el colegio, pero ¿qué es lo que quiero destacar de esto? En el fondo en que él tuvo que invertir, él tuvo que ver las cosas desde otra manera para poder encontrar una solución. Tenemos los casos de hoy día, está lleno del tema del emprendedor, del que tiene una idea, ¿cierto? Y alguien dice, hoy tengo una idea fantástica, ya tengo acá, no sé, un taller, por ejemplo, tengo tela, ok, y me encanta la idea de hacer sacos de dormir. ¿Ya? Y probablemente, claro, en su emprendimiento y todo, él tenga todo súper planeado y súper lineal, pero puede que no le funcione porque hay un contexto y ese contexto parte desde la persona. ¿Qué es lo que necesita la persona? Si vemos el contexto actual, probablemente hoy día la gente no necesite saco de dormir porque está en sus casas, no sale mucho. Pero sí, con el mismo género, él podría hacer mascarilla, ¿ya? Pero ahí está partiendo desde la necesidad, reconoce en la finalidad al principio, el fin, y de ahí él parte y desarrolla su idea. Esto pasa muchísimo en el ámbito del emprendimiento, en donde te hacen pensar de otra manera para entender qué es lo que quiere el cliente y que un negocio pueda funcionar, que pueda ser una idea que realmente se lleve a cabo. ¿Ya? Ahora, ¿podemos llevar esto al estudio de las escrituras? ¿Podemos pensarlo al revés, como decía? Y si lo pensamos al revés, podemos pensar en la resurrección de Cristo, en su muerte. Luego pensamos en lo que pasó con el pueblo, el diluvio, el tema del Edén, del huerto, ¿cierto? Y al final en Dios como creador del universo. Es medio extraño ahora, ¿cierto? De hecho, ahora que lo leo, es súper extraño verlo al revés. Como que no tiene mucho sentido, la verdad. Pero vamos a ver qué pasa si estudiamos un poco. ¿Ya? En 1 Corintios 15, 13 al 14 dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Entonces la primera cosa que tenemos que plantearnos o quizás cuestionarnos es si hay resurrección, si Cristo resucitó. Y este es el primer paso para comenzar a ver esto al revés, a verlo de otro punto de vista. Y va a ser súper interesante y quiero que estén súper atentos a cuál va a ser el resultado. ¿Ya? Entonces, primera pregunta, y ya quizás sin miedo, sin miedo a un juicio de que digamos, ¿existió Jesús? ¿Se han cuestionado? Porque uno lo da por hecho, ¿cierto? Uno dice, quizás uno se cuestiona y dice, ¿existe Dios? Pero yo creo que nunca, hasta hace muy poco, me había cuestionado y decir, ¿existió Jesús? Este personaje que sabemos que es histórico, que en el fondo tenemos una división en nuestro calendario que es antes de Cristo y después de Cristo, uno dice, es obvio que existió. ¿Ya cómo es esa pregunta? Pero hagámonos la pregunta, ¿existió Jesús? Y aquí me encontré con varios escritos que no eran cristianos, y si bien también me encontré con una discusión que es súper amplia, y pese a que hay muchos datos que sí avalan históricamente de que existió un hombre palestino llamado Jesús, ya hay ciertos historiadores
poco, estoy hablando de quizás de un 75 y un 25% de historiadores que todavía eh, pueden discutir esto, pero la mayoría de los historiadores cristianos y no cristianos creen que existió un hombre llamado Jesús, que es lo más importante que nos estamos preguntando ahora. ¿Existió Jesús? ¿Ya? Y dentro de estos escritos, no voy a mostrarles todos los escritos, voy a mostrarles los tres primeros, pero quiero que los leamos y probablemente hablaban de que había más de 130 escritos que podían hablar de la vida de Jesús, no al detalle que lo habla la Biblia. ¿Ya? ¿Por qué no recurrimos a la Biblia? Porque si sabemos que la Biblia es un libro histórico, ok, queremos dejar un poco de fuera la Biblia porque estamos pensando o estamos viendo esto desde otro punto de vista, ¿ya? Ojo, no estamos dejando de lado ni la fe, ni cristianismo. No, no, no. Veamos esto desde otro punto de vista. Y algo que quizás nos pueda servir para el día de mañana, hablar con otra persona que no quiere saber nada. Decir, no quiero saber de la Biblia, no quiero saber de esto. ¿Ya? ¿Qué dicen estos textos? Leamos acá, Tácito, ahí después pueden leer, ¿cierto? Quién era Tácito, pueden buscarlos. Incentivo a que busquen, si quieren, estudien, ¿cierto? Lo que dice su texto, consecuentemente, para deshacerse del reporte, Nerón puso el remordimiento e infligió las torturas más exquisitas en una clase odiada por sus abominaciones, llamados cristianos, por la población, Christus. ¿Ya? Entonces ya está hablando, se llaman cristianos, tiene un origen, y ese origen probablemente viene de ese nombre y era reconocido, vamos a ver más adelante, como Cristo, de donde el nombre tiene su origen. Sufrió la extrema penalidad durante el reinado de Tiberio, lo contextualizamos con lo que dice la Biblia y es coincidente, a mano de uno de nuestros procuradores, Pontius Pilatus. Y una superstición traviesa, fíjense cómo nombra ahí, una superstición traviesa nombra en el fondo a las creencias que tenían estas personas que defendían, ¿sí? O que se hacían llamar cristianos. Suprimida por un tiempo, regresó no solo a Judea. Entonces está hablando de que un momento el cristianismo, ¿cierto? Estos hombres que creían en Cristo y lo que él había hecho, fueron suprimidos en algún momento. Tendieron a desaparecer, pero luego resurgieron, ¿ya? De donde primero ocurrió este mal. Pero hasta en Roma, donde todo lo vil y vergonzoso de toda parte del mundo encuentra su centro y se populariza. O sea, en el fondo, estas creencias que parecían más espirituales y más adecuadas no para Roma, aún así llegaron a Roma. En consecuencia, se hicieron arrestos a todos aquellos que se declararon culpables. Entonces, con su testimonio, una inmensidad de multitud fue condenada, no tanto por el crimen de quemar la ciudad, pero por odio a la humanidad. A sus muertes se les añadió burlas de todas clases, cubiertos con pieles de animales, fueron desgarrados por perros y murieron, o fueron crucificados o condenados a las llamas y quemados, sirviendo de iluminación en la noche cuando ya no había luz de día. Imagínense la crueldad de este relato. Esa crueldad no la había leído antes. Nerón ofreció sus jardines para los espectáculos y los exhibía en el circo mientras compartía con las personas vestido de auriga o permanecía de pie en su carruaje. Por lo tanto, aún en los criminales que merecían castigo extremo y ejemplar, alzaba un sentimiento de compasión. Pero, o sea, pues destruirlos no era al parecer para el bien público, sino para saturar la crueldad de un hombre. O sea que para los que eran criminales podía tener compasión, pero para estas otras personas eran abominaciones. Hablando de los cristianos. Aquí es lo importante acá, en el fondo, que los cristianos tienen un origen y este origen es Cristo. Y esto ya nos nombra de que existía un personaje en el cual se basa el cristianismo. Seutonio. Ya, aquí vamos a leer, arriba pueden ustedes leer el contexto de Seutonio, pero quiero ir directamente a lo escrito, donde dice, como los judíos en Roma provocaban tantos disturbios intrigados por Cristo, ¿ya? Él, por el emperador, o sea, por el que gobernaba, me acuerdo, no sé, los expulsó de la ciudad. Y ahí, si buscan Hechos 18.2, habla también de Claudio. En este próximo pasaje, veamos el que dice, luego del gran fuego de Roma, castigos fueron infligidos en los cristianos, una secta profesando una travesía nueva creencia religiosa. O sea, en el fondo, sabemos que mucha gente murió por defender el cristianismo que venía de un hombre, y este hombre, ¿cierto?, se le llamaba Cristo.
Josefo ya es más literal, ¿ya? Aquí hay ciertas cosas raras con el texto, porque al parecer dentro de la historia del texto original, yo le estoy mostrando acá el texto que se cree que es el más original, luego parte de la iglesia comenzó a introducir partes en este texto como para completarlo, no de mala manera, pero en el fondo quita un poco lo que significa el encontrar este texto. No sé si me entendieron un poco lo que les traté de explicar, pero lo importante es que este es como el más parecido al texto original y dice, en este tiempo había un hombre sabio llamado Jesús. Nombra literalmente a un hombre, Jesús, y decía que era sabio, ya era distinto, por lo tanto era reconocido de manera distinta, su conducta era buena y era conocido como virtuoso. Muchas personas de entre los judíos y otras naciones se hicieron sus discípulos. Pilato lo condenó a ser crucificado y morir, pero aquellos que se habían hecho sus discípulos no abandonaron su discipulado. Reportaron que él se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo, y en consecuencia que tal vez era el Mesías de quien los profetas han relatado maravillas. Ya entonces, cosas súper importantes, el nombre, Pilato lo condenó a morir crucificado y que había aparecido 3 días, la resurrección. Y así los otros textos también van mostrando ciertos indicios de que realmente Jesús existió y de que realmente tuvo sus discípulos, ¿ya? Y que realmente era un hombre distinto, era un hombre sabio que hizo un cambio dentro de la historia. Y también vemos, bueno, si ustedes estudian los otros escritos y empiezan a investigar las crueldades a las cuales fueron sometidas y cristianos que fueron puestos, ¿cierto?, o castigados y tenían que renegar de ser cristianos para ser salvos. Muchos renegaron del cristianismo. Ya muchos decían que habían sido cristianos años atrás, pero que en ese momento no lo eran para poder salvarse de el castigo y la muerte, ya, porque no era solamente el castigo. Pero con esto, y si comienzan a investigar un poco más, podemos responder la primera pregunta: ¿existió Jesús? ¿Por qué es necesario responderse si existió Jesús? Porque no podemos decir que alguien resucita si primero no existe. Entonces, ¿existió Jesús dentro de la historia? Sí, existió Jesús. Resucitó, y ahí ya sabemos también que en cuanto a la resurrección de Jesús, aparecen un montón de aristas, ¿cierto? La misma Biblia describe que tenía miedo de que los discípulos lo hicieran parecer que había resucitado y que lo escondieran, que tomaran el cuerpo. Y ahí aparecen varios postulados que pueden nombrar un poco de lo erróneo que podría estar la idea de que Jesús no resucitó. Pero me quedo con el que considero, al que les comparto, es el que creo que es muy potente y fuerte y que por sí mismo ya da una respuesta que no tiene, o sea, no hay otra respuesta más que lo que estamos esperando. ¿A qué voy? ¿Quiénes aseguran que Jesús resucitó? En ese contexto, en ese tiempo, los discípulos. ¿Ya? Y sabemos también por escritos históricos de que existieron discípulos de Jesús. Y sabemos también por algunos escritos históricos cómo murieron algunos de los discípulos de Jesús. Y sabemos que los discípulos estuvieron y vivieron con él. Santiago el Justo, que era el hermano de Jesús, ya, los discípulos sabemos que eran 12, pero se nos fue uno, pero después reemplazó, ¿cierto?, uno a Judas, por lo tanto podríamos decir que ya eran 12 personas. Igual, Santiago, el justo, es una persona que vivió toda su vida, entre comillas, con Jesús, quien no aceptó a Cristo hasta que Jesús se le apareció según la Biblia. Por lo tanto, tenemos una persona que es la número 13, ¿cierto?, que también cree en Jesús y que predica de este Jesús resucitado. Pablo, que dice la Biblia que se le apareció Jesús y le dijo: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya? Y que también defiende la resurrección de Jesús. Y así, muchas personas que yo creo que no conocemos de su historia, pero que podemos sumar, que creyeron en Jesús. ¿Qué es lo más importante? Que murieron por lo que creyeron. Y aquí quiero que pensemos detenidamente, ¿qué significa esto? Puse mártires entre comillas, porque así es como de repente los mencionamos, ¿cierto? Estos mártires,
primeras personas que dieron su vida. ¿Por qué dieron su vida? ¿Qué es lo que defendían? ¿Qué es lo que les molestaba al resto de la gente? Y ahí pensemos un poco, por qué en los textos que leíamos lo consideraban abominación? Porque eran gente inmunda para el resto, para los romanos, ¿ya? Y que básicamente todo esto que decían ellos de los milagros, ¿cierto? Y de que Jesús había resucitado era la abominación más grande, ya de decir que una persona que murió, luego vive, luego resucita, ¿ya? Y esto para el resto no era aceptado, por lo tanto, lo que ellos tenían que hacer para poder sobrevivir era negar que Jesús había resucitado. Porque, como dice Corintios, si Jesús no resucitó, entonces el Evangelio no tiene sentido, ¿ya? Y estas personas que están acá, estos discípulos, estos hombres comunes y corrientes y que conocemos por la Biblia, parte de sus características, de su carácter, ya fueron capaces de morir, ¿cierto? Anunciando que Cristo había resucitado. Ahora, si nosotros pensamos y decimos, si Cristo no resucitó, porque le digo que este es el argumento que a mí me parece muy fuerte, si Cristo no resucitó, quiere decir que los discípulos, primero, Santiago no tendría por qué haberse convertido en seguidor de Cristo, ¿ya? Porque Santiago toda su vida dudó de que su hermano Mesías, fuese el Mesías, pero Jesús se le apareció y Santiago, después de que Jesús murió, comenzó, ¿cierto?, a predicar, comenzó a mostrarle al resto de que Jesús había resucitado. Tenemos personas distintas, educadas de manera distinta. Tenemos una persona que está educada desde los mayores privilegios en cuanto a su aprendizaje, que es Saulo Pablo, los discípulos desde su ignorancia, desde su oficio, Santiago, que es hermano, ¿cierto?, que vivió con el Mesías, ¿ya? Y todas estas personas tienen algo en común. Fueron capaces de morir por decir que Cristo había resucitado. Fueron capaces de morir. Entonces yo les pregunto, ¿qué persona, una persona en el mundo, es capaz de morir por defender algo de esta manera? Y tú me puedes decir, ya, pensemos, no sé, en el Islam, pensemos en los kamikazes que uno le dice. Quizás hoy día uno mismo, ok, pero hay una diferencia. Y una diferencia grande, ¿ya? Es que si ellos estaban viviendo en el tiempo de Jesús y realmente Jesús no resucitó, ya ellos estaban viviendo o murieron por una mentira, por algo que sabían que era una mentira. Y eso nos cambia las reglas del asunto. Y hoy día puedo quizás poner las manos al fuego por alguien. Supongamos que tengo a mi hermano y mi hermano yo conozco que es honesto, que nunca ha robado, ¿cierto? Y yo puedo poner las manos al fuego por él. Pero resulta que después me doy cuenta y lo veo de que él robó. Por lo tanto, sé que es una mentira, pero es mi hermano y lo amo. ¿Soy capaz de morir por defender de que no es un ladrón cuando yo vi que él robó? Como humano no creo. Estas personas, los discípulos, 12 discípulos, el hermano de Jesús, Pablo y mucha gente más, habrá sido capaz de morir sabiendo, viendo en el fondo, estando ahí, de que Jesús murió y que su tumba, o que en el fondo desapareció el cuerpo, pero nunca vieron a Jesús, habrán sido capaces de dar su vida por una mentira, por algo que podía tener un grado de mentira. Una persona quizá en un estado mental, ya uno podría decir, podría ser, pero 14 que estamos hablando acá, 14 personas defendiendo lo mismo, diciendo que Jesús también se les apareció, porque a Saulo se le apareció Jesús, a Santiago, a sus discípulos, ya vimos al principio a Tomás. Entonces, hay algo aquí que si lo razonamos solamente en el sentido humano, nos da una respuesta grande, que básicamente es que mártir no puede ser compatible con un mentiroso. No puede. Una persona, ¿cierto?, que en su ser
lleva la mentira en sí, no va a poder morir por una mentira. Probablemente traicione esta mentira. Y solamente pensar en esto, ya en esto profundamente, piensen en lo que digo, en el fondo los discípulos murieron por algo que era cierto, porque ellos lo vieron, porque dicen que lo vieron, y si fueron capaces de morir por ello, entonces es verdad. Y es verdad que vieron a Cristo. Y si vieron a Cristo, entonces es verdad que Jesús resucitó. Y así de sencillo. Y estamos al principio de esta línea que lo vemos desde el inverso. Entonces, ¿existió Jesús? Sí. ¿Resucitó Jesús? Sí. Resucitó Jesús. El reconocimiento de que Jesús resucitó, de que sus discípulos fueron testigos, que vivenciaron, que murieron, que fueron capaces de entregar su vida, ¿ya? Nos dice a nosotros que es real, que es verdadero, desencadena una secuencia de respuestas positivas. ¿Qué quiere decir esto? Si lo vemos al revés, y quizás ahora sí tiene sentido. Jesús resucitó. Lo demostramos. Sus discípulos murieron por esta verdad y nadie puede no morir, o sea, nadie puede morir por algo que no es verdad. De esta manera, entregar toda su vida. Jesús dio su vida. ¿Por qué? Porque si la resurrección es verdad, la vida de Jesús es verdad. Por lo tanto, lo que dijo Jesús también es verdad. Lo que escribieron sus discípulos también es verdad. Y si en la Biblia y lo que escribieron sus discípulos encontramos que la Biblia es verdadera, entonces la Biblia también es verdadera. Y si la Biblia es verdadera, la historia del pueblo de Israel también es verdad. Y si también es verdad el pueblo de Israel, el diluvio también es verdadero. También ocurrió con todo eso que nos parece magnífico. Y llegamos al principio casi. Entonces el pecado llegó al mundo por un hombre. Y nos encontramos con que el mundo fue hecho por un creador, que es Dios. Y este Dios existe. Entonces, al inverso, ¿por qué al inverso? Voy a leer el segundo versículo que leí al principio. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo día tras día. Examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Ustedes estudien con diligencia las escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Los invito entonces a que la próxima vez, ¿cierto?, que nos enfrentemos al estudio de la Biblia, que nos enfrentemos a alguna duda, no tengamos miedo de la duda, ¿ya? Solamente sepamos qué hacer con esa duda, y ya lo sabemos. Estudiar con diligencia las Escrituras. Señor los bendiga.